Hola, ¿qué tal amigos de Ciencia y Tecnología UJAT? Nos encontramos en otra sección más de entrevistas con ganadores del quinto foro Edén de la Ciencia. El día de hoy vamos a tener a jóvenes entusiastas, jóvenes que tienen un compromiso muy importante con la ciencia y de que emprendieron en este foro proyectos muy interesantes, muy relevantes para la comunidad tabasqueña en general. Y vamos a conocerlos. El día de hoy nos encontramos con María Guadalupe Asensio González. ¿De qué licenciatura y de qué universidad eres? De la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Ok, cuéntanos un poco cómo se llamó tu proyecto con el cual obtuviste el primer lugar y en qué consiste. Bueno, este proyecto lleva por nombre Tablero Sensorial Sensomundo. Este tablero consiste en atender los diferentes trastornos del aprendizaje como la dislexia, disgrafía y discalculia, además enseñando lo que es el sistema braille y la lengua de señas, todo elaborado con material reutilizado. Ok, ¿cómo surge esta idea, de crear este tablero? ¿En qué momento se te ocurrió? ¿En qué momentos dices, esta es una buena idea para emprenderla y hacer un proyecto? Bueno, siempre he tenido este contacto con niños y he conocido historias que son muy lamentables, niños que no tienen acceso a una educación. Entonces, pues desde ahí empecé. La idea, original era otra, pero como fui conociendo más necesidades, más historias, fue implementándose un proyecto un poco más amplio. Ok, ahora cuéntanos en qué consiste este tablero. Multisensorial. ¿Por qué multisensorial? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo creaste? ¿Cuál es su intención? Bueno, el tablero en sí contiene el alfabeto, contiene los números, los signos de puntuación, los signos matemáticos para su reconocimiento. Arriba de cada letra tiene lo que es la lengua de señas y debajo está el sistema braille, todo integrado con luz LED. La intención de este tablero es que se ha elaborado con material reutilizado porque va enfocado en zonas rurales. Entonces, esto facilita más el acceso y que de alguna manera también se pueda recrear. ¿Nos podrías descubrir rápidamente cómo se utiliza este tablero? Sí, al encender las luces, pues se ve como tal el alfabeto. Y también como cada una de las letras, números y signos tiene diferentes texturas, entonces desde ahí se puede hacer el reconocimiento de cada uno. Ok, ¿cómo se trabaja y hacia quiénes está dirigido? ¿Para quién pensaste este tablero multisensorial? Bueno, como principalmente he trabajado con niños de educación básica, entonces es enfocado a niños de estas edades. Entonces, pues desde ahí, trabajar desde ahí. Y ya se ha empezado a utilizarlo, ¿no? Por lo que hemos visto en los videos de tu proyecto que ya está aplicándolos. Pero en estos primeros acercamientos, ¿cuál ha sido tu experiencia ya en el trabajo con el tablero? ¿Cómo lo han recibido los niños y qué tanto ha venido a beneficiarles? Bueno, en sí este proyecto fue aplicado en una zona rural, en el poblado Arena de Hidalgo, Tenosique, Tabasco, y he descubierto una mejoría en los niños, tanto porque son niños que no están escolarizados, son niños que ya aprendieron a leer, que ya aprendieron a escribir o que ya saben hacer operaciones básicas, ¿no? Y es notorio esta mejoría. Ok, ¿qué problemáticas educativas crees o consideras que podría ayudar a solucionar? Como es enfocado en zonas rurales, hay mucha deserción escolar desde tempranas edades. Entonces, es darles las herramientas básicas en estas necesidades, lo que es aprender a leer, escribir, resolución de problemas, ¿no? Entonces, que al menos tengan, sembrar esta semillita de que pueden culminar sus estudios, de que no se queden atrás, ¿no? Sí, claro, sembrar la curiosidad de aprender y seguir creciendo. ¿Crees que en un futuro podría ser algo, el uso de este tablero podría hacerse más común? De hecho, sí me gustaría. Estoy en este plan de poderlo patentar
porque me gustaría seguir aplicándolo. Ok, ¿en qué proceso llevas? Bueno, estoy en esto del registro de derechos de autor primero para poder hacer la patente como tal, pero sí es algo que me gustaría pues llevarlo hasta donde se pueda. Ok, pues es un proyecto muy interesante y esperamos que se logre esa patente. Y bueno, ahora vamos a escuchar a otro compañero que también estuvo participando en la categoría de Ciencias de la Conducta y la Educación. Su nombre es José Víctor López y él tiene como proyecto la PNL como alternativa pedagógica en clases de inglés enfocado en niños ciegos. Es decir, si podríamos manejarlo en términos más sencillos. Sí, por supuesto. El empleo de un modelo comunicativo que facilite el aprendizaje del idioma inglés enfocado en niños ciegos. Órale, ahora, ¿cómo se te ocurre trabajar con este sector? ¿Por qué? Bueno, pues para hablar un poco de contexto sobre mí, yo por parte de mi familia materna yo tengo una prima hermana que es ciega y desde que ella nació siempre me ha interesado lo que es la discapacidad visual. Yo como estudiante de licenciatura en idioma decidí arraigarlo a mi área y investigando un poco de diversas instituciones internacionales existe muy poca literatura sobre lo que consiste enseñar no solamente en inglés, sino cualquier idioma como lengua extranjera en personas ciegas, ya sea adultos, jóvenes o niños. Realmente hay una austeridad de conocimiento y se desconoce cómo es enseñar esta lengua. ¿Cómo se te ocurrió diseñarlo para que sea un proyecto amigable con personas con esta discapacidad? Sí, por supuesto. Yo recuerdo que cuando estaba investigando en el área to review, yo encontraba que existían investigaciones enfocadas en el aprendizaje del idioma inglés en niños ciegos, pero no eran los adecuados. Con decirte que había un estudio en Grecia donde mencionaba que al niño lo tenías que sentar y leer y escribir hasta que se aprenda. Obviamente no es la manera más ideal en que un niño pueda aprender. Y fue que empecé a entrarme en lo que es el mundo de la neurociencia y descubrí este modelo comunicativo que realmente es un conjunto de técnicas que ayuda al aprendizaje y llega a resolver los objetivos que tenga la persona. Ok, ¿nos podrías comentar un poco sobre tu proyecto de investigación? ¿Cómo iniciaste y qué resultados o qué aportes has tenido hasta el momento? Claro, en un principio uno de los retos era conseguir la población para el estudio de investigación. Este estudio se hizo en una escuela de ciegos por parte del DIF Tabasco y una vez que llegué ahí haciendo mi servicio social, se hizo una evaluación a los niños en la escritura braille en su lengua nativa, es decir, en español, y los que tuvieron mejor puntaje se metieron a una intervención de 4 meses de clases de inglés implementando esta técnica y enfocándose en lo que es en la escritura UEB, significa Unified English Braille, un código de escritura braille que se utiliza en países anglosajones. Pues se implementó durante 4 meses utilizando esas técnicas, se hicieron las evaluaciones ya sea diagnósticas como sumativas y los resultados fueron muy sorprendentes. Precisamente sobre los resultados, ¿podrías comentarnos un poco qué encontraste? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Sí, claro. Desde el enfoque cuantitativo encontramos que los niños ya tenían conocimientos del inglés, sin embargo no sabían cómo se leía o se escribía, con palabras básicas como hello o how are you. Y en las evaluaciones diagnósticas los niños sacaban 0 y el máximo sacó 5. Y cuando ya se hizo el post-test, que se le llama así, los niños hubieron varios niños que tuvieron un puntaje perfecto. ¿Qué es el póster? Si nos puede hacer una pequeña la evaluación explicación sumativa. Es decir, la evaluación que se le hace a los niños después de la intervención. Okay. Pero lo que a mí me interesó fue por qué hubieron varios niños que tuvieron un puntaje perfecto. ¿Qué fue lo que influenció a esos niños? Y se hicieron una entrevista a esos niños y descubrimos que las técnicas que se utilizaron no solo es lo que influye, sino que el labor docente, el apoyo familiar, el apoyo entre compañeros, la buena comunicación, el material didáctico accesible son claves para la adquisición de una segunda lengua. Ok. Es decir, entre más acompañado esté un niño, más fácil va a ser para él aprender la lengua. Absolutamente. Okay, ¿qué otros hallazgos podrías comentarnos qué detectaron, qué problemáticas detectaron que dijeron, híjole, estamos en el camino correcto? Bueno, pues en las entrevistas cualitativas
yo tuve un grupo de laboratorio que en un principio me costaba trabajar con ellos porque estaban reacios a aprender el idioma. Y al implementar estas técnicas y hablando con los chicos ya en la entrevista final, me dijeron que les encantó las clases, que realmente no, siempre se habían sentido excluidos en sus escuelas regulares y que aplicando estas técnicas realmente hubo una mejoría, no solamente en el aprendizaje de su idioma inglés, sino en su desempeño académico. Porque lo que busca este modelo no es que el aprendizaje que tengas en una sola materia lo apliques para exclusivamente el contenido, sino más bien en tu vida diaria. A lo largo de la intervención utilizamos técnicas como de relajación, de aprendizaje de vocabulario, de habilidad para la escritura en sistema braille, y ellos lo aplicaron en sus escuelas regulares y tuvieron buenos resultados. Ahora bien, luego de hacer la investigación, ¿qué propuestas podrían salir de este proyecto? Bueno, pues muchas. Primero que nada, existe un mito entre la población que una persona ciega no tiene la capacidad cognitiva de aprender una segunda lengua, cuando esto es erróneo absolutamente. Yo creo que lo primero es de que nosotros como sociedad debemos de estar al tanto que una persona con discapacidad visual tiene las mismas capacidades tanto cognitivas como físicas para realmente desempeñarse en el mundo académico. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es de que este proyecto abrió muchas puertas y además de otros idiomas como lo que puede ser el inglés y el francés, existe la propuesta que también se aplique ese estudio en lenguas como el chino y el japonés, que el sistema braille ya no es de 6 puntos sino de 8. Realmente estaría muy interesante ese proyecto. Inclusive podría ser algo más local, ¿no? En lengua yocotán o chol. Precisamente hablando de eso, me estoy acordando que uno de los participantes descubrimos a lo largo de la intervención que el chico provenía de una población indígena en Acajuca y hablaba yocotán. Y cuando yo le preguntaba si sabía escribir su lengua nativa en sistema braille, él me comentaba que no. Y también podría ser una gran propuesta. Bueno, pues ambos proyectos son muy enriquecedores, y tienen un impacto muy positivo en lo que es la educación local y pues nacional también, ¿no? Ahora me gustaría que me pudieran compartir cómo fue su experiencia, qué cosas positivas se llevan del quinto foro de El Edén de la Ciencia, qué significó para ustedes haber ganado y participado en este evento. Bueno, la verdad para mí fue muy significativo poder explotar nuevas capacidades, ¿no? Que quizás sabía que las tenía, pero no había experimentado todo este proceso de investigación. También el aplicar un proyecto y poder contribuir a la sociedad, poder ayudar a infancias que no están escolarizadas y pues darle las herramientas necesarias como pues que es importante, ¿no? para el desarrollo de una persona. Y bueno, las experiencias la verdad fueron muy buenas, me dejan buenas amistades y sí, la verdad es una experiencia que te llena mucho tanto de la manera personal como académica, poder interaccionar con más compañeros, con maestros y bueno, ir absorbiendo todo este conocimiento. Y aportar soluciones, ¿no? También. Sí, claro. Ahora. Bueno, pues en mi caso fue una experiencia muy grata. Precisamente era la primera vez que estaba en un foro de investigación, encontrar a jóvenes como yo que realmente proponen soluciones en esta sociedad y personalmente a mí me gustó. Cuando defendí mi proyecto me sentía muy nervioso, pero ya después te vas desenvolviendo, ya como te van preguntando los sinodales, te vas desenvolviendo y lo vas defendiendo y pues es grato al final del foro decirte que ganaste en tu categoría. Es una gran satisfacción personal. Ok, veo que también es un foro para exponer ideas, pero también es un foro para romper esos miedos, ¿no? Esas limitantes que a veces nos imponemos y de que nos evitan que podamos seguir avanzando. Ahora bien, este mensaje que ustedes nos regalen, ¿podrían compartirlos con sus demás compañeros? Quizás en este momento hay un compañero del tecnológico, de la UJAT, de cualquier otra universidad que tiene buenas ideas, que piensa que sus ideas no pueden ser escuchadas, pero en este foro hay un espacio para ellos donde pueden compartirlo y afrontar estos miedos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que principalmente sería confiar en la idea que tienen,
y poder desarrollarla, consultar también con personas muy cercanas, tanto maestros, familia, amigos que han estado en el sector en el que desean desarrollar su investigación, pero principalmente creo que es confiar en el proceso, en ustedes mismos sobre todo, y que el resultado que sea es satisfactorio para uno mismo. Claro, no importa los resultados, pero de alguna forma pues atribuyen a lo que somos. Vamos por acá. Sí, claro. Pues por mi parte me gustaría que se motiven a participar en este tipo de foros, ya que como mencionaba mi compañera, resultan muy enriquecedores. Como mencionaba ella, a ver, la confianza es clave para defender tu investigación. A veces nosotros tenemos la idea, pero no sabemos cómo ejecutarla. Y lo que yo les aconsejo es de que se acerquen a los profesores investigadores. Siempre alguien conoce a otra persona que se dedica a eso y al final del día llevas a desarrollar tu proyecto de investigación. Pues yo realmente enhorabuena, los invito porque tienen resultados muy satisfactorios tanto personalmente como en nuestra vida profesional. Ok, pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, amigos, pueden ver que realmente el nivel y la capacidad que nos muestra el quinto foro del Edén de la Ciencia es inagotable. Hay mucho talento, hay muchas ideas, hay muchos pensamientos, muchos proyectos en materia científica, como educativa, tecnológica, etcétera, que son de bien para nuestra sociedad. Bueno, nos vemos hasta la próxima.